Bien, buenas tardes a todos. Después de haber oído las posiciones de esta mañana, una de ellas sobre la religión en una perspectiva nihilista, como es la problemática de la religión y la nada en Mexicani, y después de haber oído sobre todo las dos ponencias que ya hemos escuchado a lo largo del día de hoy sobre Nietzsche, me pregunto, recogiendo también la conferencia que tuvo Tomás Calvo, si no es una temeridad o una valentía el abordar el tema de la religión y Nietzsche, dado que han sido personas las que me han precedido en el uso de la palabra, que conocen mucho mejor que yo la problemática de Nietzsche y que han profundizado en la problemática del nihilismo y la religión con la hondura con la que lo hace la Escuela de Kioto. Mi pretensión es muy simple. Por un lado, nos encontramos evidentemente hoy en un horizonte que es el horizonte nihilista. Se puede decir que hoy, desde esta perspectiva, el deconstructivismo, la crisis de fundamentación, la crisis de los valores, la crisis de referentes últimos, son los que marcan en buena parte el panorama intelectual en el que todos nos movemos. Y dentro de ese marco, evidentemente, las religiones no pueden salir incólumes. Si algo caracteriza a las religiones, a mi juicio, es precisamente el ser una afirmación de sentido, el ofrecernos desde esa perspectiva, si lo quieren ustedes, un proyecto de vida que es precisamente antinihilista, que intenta dar una respuesta al nihilismo. La pregunta, por tanto, es doble. Por un lado, ¿qué es lo que puede aprender la religión del planteamiento de Nietzsche? Y hasta qué punto se puede paradójicamente afirmar que Nietzsche contribuye con su crítica a una revitalización de la problemática religiosa en Occidente, y por otro lado, hasta qué punto hay consecuencias e implicaciones en el planteamiento de Nietzsche que nos plantean hoy interrogantes y que incluso nos permiten afirmar que la herencia de Nietzsche es en buena parte una herencia traicionada en la época actual. Por un lado, está la problemática religiosa. No voy a abordar mucho en ella porque no tenemos tiempo, tampoco voy a leer mi ponencia porque me la cedería el tiempo que tengo determinado, pero voy a intentar de una manera coloquial aludir a esta problemática. Mi punto de partida es muy sencillo. La religión tiene una función antropológica y tiene unas funciones sociales. Es decir, las religiones son una invención humana, y esa invención humana tiene que ver, y precisamente ha tenido una universalidad y ha tenido una perdurabilidad a lo largo de la historia, tiene que ver precisamente con que responden a necesidades constitutivas del hombre. Dicho de otra manera, para explicarme de una manera clara, mi punto de partida es muy radical. Aunque Dios no exista, siempre va a haber religiones. Y siempre va a haber religiones porque las religiones responden a preguntas y a necesidades que inevitablemente se plantean en todas las culturas y que son determinantes de los proyectos de sentido dentro de los cuales nos incrustamos. El ser humano, el animal humano, se caracteriza precisamente por eso. Hay una inseguridad existencial en el ser humano que está íntimamente vinculada con la insuficiencia de los instintos. Para el animal humano no basta con el comportamiento instintivo, necesita un proyecto de sentido, un proyecto que encuentra en su propia cultura. Por eso, el punto de partida de nuestra reflexión siempre tendría que ser en contra de lo que es una de las bases de la filosofía occidental, no el yo autónomo como punto de partida, porque el yo autónomo es más bien una meta a la que tenemos que aspirar, sino la heteronomía radical que constituye nuestra existencia. Somos hijos de una cultura, de una familia, de una religión, de un lenguaje. Es decir, aprendemos un proyecto de vida. De la misma manera que aprendemos un lenguaje, aprendemos una forma de comportarnos, y dentro de esas formas de comportarnos que nos enseña la cultura, decía Adorno que la cultura es el intento de humanizar al animal. Dentro de ese intento de humanizar al animal, la religión ha jugado un papel fundamental. La profesora Ávila acaba de resaltarnos la importancia que tiene desde la problemática de las religiones, de todas las religiones y no solo del cristianismo, el problema del sufrimiento. Pero no es solo el problema del sufrimiento el que constituye el eje fundamental de las preguntas y de las funciones religiosas, sino que la religión está enraizada en preguntas fundamentales como el origen y el término de la vida humana, el significado del bien y del mal,
los criterios de orientación a través de los cuales podemos establecer un proyecto, los motivos que tenemos para luchar y para vivir. En definitiva, el horizonte de la religión intenta ofrecernos el complemento a lo que no puede darnos los instintos, ofrecernos no simplemente una creencia en el más allá, sino sobre todo un camino en el más acá, un camino a través del cual podemos ordenar nuestra vida, podemos hacer nuestras propias evaluaciones, podemos establecer nuestras propias jerarquías, en definitiva, un camino que nos llama, y si lo quieren ustedes de una manera simple y sencilla, con palabras propias de la tradición judío-cristiana, que nos llama a la imitación y al seguimiento, porque esto es lo que nos ofrecen las religiones, el camino que han asumido los grandes fundadores de las religiones, de los cuales se deriva una interpretación de la vida, una manera de entender al ser humano y una forma de comprender cómo tiene que ubicarse en la sociedad. En este contexto, precisamente, probablemente uno de los problemas fundamentales de nuestra época es que la crisis de las religiones en nuestras sociedades europeas, pues se habla cada vez más desde el punto de vista religioso de la excepción europea. Europa no es la norma hoy en el mundo a la hora de abordar la problemática religiosa, sino más bien es la excepción, y en el contexto de la excepción europea, quizás uno de los problemas fundamentales que genera el nihilismo de nuestra época es que al decaer la religión en Occidente, las funciones, las respuestas, las canalizaciones que ofrecía la religión no han encontrado ninguna alternativa ni ningún sustituto, y entonces se produce un vacío, entonces se produce una crisis del proyecto colectivo de nuestra cultura y una crisis existencial en la cual sigue habiendo preguntas sin respuestas, porque antes era la religión la que ofrecía esas respuestas y hoy sencillamente no hay ninguna otra alternativa que haya sido capaz de sustituir y de ocupar el lugar vacío que ha dejado la religión en Occidente. En ese sentido podemos hablar de que la decadencia de la religión es una de las causas del nihilismo en la época actual y sería una derivación de lo que Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración plantean de una manera mucho más radical. Occidente como la cultura del desarrollo científico-técnico que al mismo tiempo y en la medida en que ha ido desarrollando cada vez más la razón instrumental, ha ido perdiendo los valores, las metas, los horizontes, los proyectos en función de los cuales hay que poner esa razón instrumental y ese progreso científico-técnico. En una palabra, la problemática paradójica de que estamos asistiendo hoy a la occidentalización del mundo precisamente cuando el proyecto de Occidente entra en crisis en el mismo Occidente, que cada vez más se encuentra con interrogantes cada vez mayores acerca de si el proyecto de vida que hemos generado merece la pena vivirse y cuáles son los elementos fundamentales en torno al cual tendríamos que establecer ese proyecto colectivo. En este contexto, evidentemente Nietzsche es uno de los grandes representantes del nihilismo actual y al mismo tiempo uno de los representantes fundamentales de lo que nosotros hoy llamamos segunda ilustración. Las tesis fundamentales de Nietzsche son ya bien conocidas y no voy a enumerarlas con detalle porque presupongo que ya son sabidas por la mayoría de nosotros. Por un lado, en Nietzsche hay una impugnación fundamental de lo último, una impugnación fundamental de lo referente ontológico, axiológico, valorativo, a través de los cuales nosotros podemos canalizar un proyecto de vida. En una palabra, para Nietzsche el nihilismo es, desde esta perspectiva, la carencia de porqués y paraqués que determinan el curso de la vida. Carencia de porqués y paraqués que nos llevan a confrontarnos con una historia que no tiene meta y por tanto no se orienta hacia nada, con un plan de conjunto que no existe, no hay ninguna providencia divina, ni hay ninguna dinámica del progreso dentro de la cual nosotros podríamos tener una expectativa de futuro, y no hay tampoco un elemento último desde el cual nosotros podamos afirmar la verdad y la trascendencia de unos valores para preferirlos a los otros. Nos encontramos con una crítica global al antropocentrismo de la cultura occidental y con una crítica global a los planteamientos que ofrecen una visión global de la vida. Decía Marx que la crítica de la religión es la primera crítica de la Ilustración,
pero que la ilustración no acaba, ni muchísimo menos en la crítica a la religión, sino que tiene que ser continuada, tiene que ser desarrollada mucho más adelante. Y esto, a mi juicio, es lo que subyace al planteamiento de Nietzsche. No es solo que la religión ofrezca una interpretación global de la vida, carente de fundamento, carente de verdad y carente de justificación última, sino que el problema es mucho más radical. Es que cualquier interpretación global de la vida siempre va a ser, por así decirlo, constreñida por esa ausencia de fundamentos últimos y por esa carencia de valores desde los cuales nosotros podemos canalizar el proyecto de nuestra existencia. De ahí la radicalidad de la crítica de Nietzsche, que ha hecho de él, juntamente con Marx y con Freud, uno de los referentes de la cultura occidental, uno de los tres grandes maestros de la sospecha y una de las tres grandes personalidades que nos han ayudado en el proceso de deconstrucción cultural que se ha producido en Occidente a lo largo del siglo XX. En este contexto, el nihilismo que propugna Nietzsche, como muy bien se nos ha presentado esta mañana, es el que nos posibilita, por otro lado, la creatividad del hombre. Hay que dar una respuesta al vacío que se ha generado, precisamente por la carencia de esos proyectos globales, por la carencia de esas metas y por la carencia desde esa perspectiva de esos referentes verdaderos. Hay que aprovechar ese hundimiento que se ha producido de toda la cosmovisión occidental para que sea el ser humano el que aproveche ese nihilismo radical y el que con su estética existencial creadora vaya generando un proyecto de sentido personal del que pueda responder él personalmente y que no busque ya referentes externos desde los cuales apoyarse y desde los cuales legitimarse. Se trata, por tanto, de una voluntad creadora que hace de la necesidad virtud, de la ausencia de sentido, vamos a aprovechar la oportunidad de crear sentido. Y desde ahí surge una voluntad creadora que es la que diferencia al nihilismo activo del nihilismo pasivo. El nihilismo pasivo simplemente se resigna, se deja llevar, asume, si quieren ustedes, desde esa perspectiva, en que no podemos creer en nada, porque todo puede ser desde esa perspectiva cuestionada, mientras que el nihilismo activo asume y aprovecha precisamente este reto de que no hay un plan de la vida ni un proyecto consolidado al que podamos referirnos para hacerlo él mismo y para construirlo él personalmente. De ahí, desde esta perspectiva, la diferencia fundamental que encuentra Nietzsche entre su nihilismo y el nihilismo budista, que supondría desde esa perspectiva, como muy bien se nos ha indicado hoy, una disolución del yo y una pérdida desde esa perspectiva de la creencia en el proyecto de sentido que nosotros mismos podemos engendrar desde el momento en que hacemos de nuestra vida una obra de arte, desde el momento en que hacemos que nuestra vida merezca realmente la pena. En este contexto, la crítica a la religión, y concretamente el famoso anuncio de la muerte de Dios en Nietzsche, cobra todo su sentido. Se trata, desde esta perspectiva, de una teoría religiosa que no es más que la otra cara de su humanismo existencial. Por un lado, se trata de dar una respuesta a algo que Nietzsche encuentra como constitutivo de la tradición judío-cristiana, dentro de la cual se inscribe él mismo: el deseo de Dios, la búsqueda de Dios, la pregunta por Dios. No olvidemos el trasfondo radicalmente agustiniano y luterano del planteamiento de Nietzsche. El hombre siempre está con una carencia, con una búsqueda, con una ansia. Esa ansia es Dios. Y Dios es, desde la perspectiva de Nietzsche, el gran referente que nos permite rellenar los huecos que no somos capaces de vivir como un vacío. Dios va a ser el que nos da una consistencia a los valores desde el momento en que los valores se transforman en normas divinas, en mandamientos divinos, en orientaciones divinas. El hombre, que es el animal no fijado, no puede vivir en una ausencia de sentido. De ahí la necesidad que tiene de un Dios referente que se constituya en el sentido último de su vida. Precisamente porque hay una carencia en nuestra propia vida, necesitamos a Dios para que supla esa carencia. Surge de ahí un Dios generador de valores, un Dios que nos permite el reencantamiento de la vida,
un Dios que se convierte en el horizonte último desde el cual podemos huir a la angustia que nos produce el sinsentido de la vida, a la angustia que nos produce la indiferencia de la naturaleza ante el sufrimiento humano. Y esto no solamente desde el punto de vista de darnos un proyecto de sentido, también desde el punto de vista de ordenar la vida, permitiéndonos jerarquizar entre lo que es el bien y lo que es el mal. No se trata, desde esta óptica de Nietzsche, de asumir el bien y el mal como algo personal y subjetivo, lo bueno y lo verdadero para mí, en la que soy yo el que determino lo que es bueno y lo que es verdadero, y lo que es malo y lo que es negativo para la vida. Se trata de asumir el bien y el mal como algo que tiene su fundamento último en Dios. Si existe Dios, existe la verdad, existe el sentido. En definitiva, el nihilismo no puede ser la última respuesta. El nihilismo se queda a mitad de camino porque pierde desde esa perspectiva la orientación de la vida hacia Dios. Desde esta perspectiva, la muerte de Dios abre evidentemente una nueva era para Nietzsche y para Occidente. Se trata de asumir la contingencia, la fugacidad de la vida, el sentido de la muerte. Se trata de no escaparnos, se trata de un realismo que nos hace afrontar la vida como es y no como quisiéramos ser. Y desde ahí, la muerte de Dios, la pérdida del Dios judeocristiano, como el referente último en torno al cual la Europa ha ido tejiendo su red de valores y su jerarquía del bien y del mal, la muerte de Dios es la que nos permite una nueva era, un nuevo comienzo, del cual Él se siente llamado a ser el profeta, el precursor. Se siente llamado desde esta perspectiva a ser el anunciador que va a permitir una nueva manera de dar una respuesta al problema del nihilismo y que va a permitir también una nueva manera de dar una respuesta al problema de las religiones. La religión, por tanto, es una creación proyectiva que corresponde a unas necesidades irresueltas del hombre. Y aquí es donde, a mi juicio, se encuentra lo más valioso del planteamiento de Nietzsche. No basta con hacer un diagnóstico del sinsentido de nuestra época. No basta tampoco con deconstruir la religión. Hay que ocupar el lugar vacío que ha dejado la religión. En definitiva, no basta con un diagnóstico, hace falta una terapia. Hace falta que ese lugar que ha dejado vacía la fe judeocristiana sea sustituida por otra manera de entender la vida, por otra manera de comportarse, por otra manera de encontrar un sentido. Como el hombre es un animal enfermo, incapaz de asumir el sinsentido, se refugia en el ascetismo religioso y el igualitarismo entre los hombres. ¿Cuál es la respuesta de Nietzsche? ¿Cuál es su alternativa? ¿Cuál es su terapia? La respuesta de Nietzsche es el gay saber, el saber placentero, el saber alegre, que paradójicamente consiste en asumir la vida como es, indiferente a la felicidad humana. Consecuentemente, en lugar de soñar con una historia escatológica que culmina con la salvación, hay que postular el eterno retorno de la vida. No hay que esperar una redención final como hace la religión, sino redimir la vida. ¿Y cómo redimir la vida? Desde los instantes de plenitud actuales, en lo que se expresa con la inocencia del niño que vive en el presente, olvida un pasado irredimible y se desentiende de un futuro impredecible. El ansia de inmortalidad es consustancial el hombre, y para que éste no se oriente hacia la eternidad divina hay que meterla a la temporalidad. La voluntad de poder es voluntad de vivir, como si la experiencia actual fuera la definitiva. La fugacidad del tiempo es la otra cara de la finitud humana. Ambas realidades se encaran desde una voluntad afirmativa y una idea reguladora que hace la vida inmortal y digna de repetirse indefinidamente. El imperativo categórico kantiano adopta diversas formas en favor de la universalidad y la obligatoriedad. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Nietzsche transforma este imperativo categórico. Vive de tal forma que se quiera repetir infinitamente las experiencias presentes. La realidad permanece tal cual, sin sentido en ella misma, marcada por el sufrimiento,
fugaz y transitoria, pero es asumida por una voluntad que asume el curso histórico y el curso natural. Kant pone el acento en la acción humana, Nietzsche asume lo que hay y además pide que se quiera, que se desee. El mundo no tiene sentido ni se puede cambiar, pero hay que hacer de la necesidad una virtud. El postulado tradicional de la metafísica sobre un ser sustancial se transforma ahora en un curso histórico sin novedades ontológicas, el eterno retorno. Es lo que permite redimir a las cosas de la servidumbre del sentido como finalidad y la que posibilita decir que sí al bien y al mal, que son pasajeros. El instante presente redime al pasado inamovible y al futuro por hacer. Nietzsche pretende, desde este instante absolutizado, dar un sentido a la vida, rompiendo con la concepción lineal y secuencial del tiempo que el judeocristianismo introduce dentro de la cultura occidental. Quiere romper el tiempo secuencial y la eternidad entendida como un después del fluir temporal y un más allá ultramundano, que es la versión helenista del cristianismo. Pero la absolutización sempiterna del instante presente, como forma de autoafirmación, es también claudicación ante el devenir, indiferente a las necesidades humanas e indiferente a las preguntas por el sentido y la felicidad del hombre. No es una mera forma del humanismo como alternativa al teísmo, porque Nietzsche rechaza poner el acento en la transformación de la sociedad. Tampoco se basa en relaciones interpersonales, permanentes y duraderas, que son las que dan sentido y consistencia a la vida, ya que todo depende de haber vivido instantes de plenitud que hagan que la vida merezca la pena. Nietzsche acepta el mundo como es, sustanciando el devenir y el instante con una voluntad de querer que pretende ser de poder, pero en realidad esconde la impotencia humana y una naturalización de la historia. En cuanto que el individuo forma parte de la totalidad del mundo, se reconcilia con él, sin cambiarlo, transformando solo su propio querer. Transformar todo fue en un así lo quise. Solo eso sería mi redención, afirma Nietzsche. El caos, la discontinuidad y la fluidez del tiempo tienen que ser asumidos, y con ellos la inseguridad existencial huyendo de las demandas de sentido. No hay una ética que se compensa con una estética que trata de hacer de la vida algo que merezca la pena. Su creatividad no busca tasar y evaluar la vida como hacen los inconformes en nombre de un mundo mejor, sino que combina la decisión afirmativa y la creatividad artística. En su propuesta de existencia convergen la inocencia del niño, impotente ante el curso de la historia, y la dinámica del superhombre que afirma lo que es y lo quiere, encontrando ahí el sentido de su propia existencia. En este contexto, la dura crítica de Nietzsche al cristianismo la vuelve contra sí mismo. La transvaloración de valores que Nietzsche pretende se debe a que no podemos prescindir de estos. Nietzsche también percibe la enfermedad humana que busca un sentido, aunque como se encuentra sano en el fondo, puede autocorarse. ¿Y en qué se reconoce en el fondo la buena constitución humana? ¿En qué consiste la autocuración del hombre? ¿En qué beneficia a los sentidos? ¿En que instintivamente forma su síntesis? ¿En que no cree en la desgracia ni en la culpa? ¿En que es bastante fuerte para que todo tenga que ocurrir de la mejor manera para él? No puede fundamentar su propia filosofía en nada externo a él mismo, ya que contradeciría sus pretensiones de autonomía, y confiesa que todo filósofo solo habla de su cuerpo y de su enfermedad. Además, reconoce que está permitida la pregunta de si estar engañado no pertenece a las condiciones de la vida, y afirma que ninguna vida puede subsistir si no es sobre la base de apreciaciones y apariencias perspectivísticas. Si pudiéramos suprimir el mundo aparente, no quedaría nada de nuestra verdad, porque no podemos demostrar que el mundo que nos concierne no es una ficción. Las ilusiones en la vida son, por tanto, inevitables. El problema es qué ilusiones son las que asumimos en la cosmovisión global
desde la cual pretendemos dar un sentido y una ubicación a nuestra existencia. Su postulado de la verdad no es también una ilusión y un error. El perspectivismo lleva a un relativismo absoluto en el que no se puede privilegiar ningún criterio. La crítica total a la razón entra en contradicción performativa en cuanto que se escriben razones y argumentos, y estos siempre están referidos a una interpretación sobre la que se asienta una metafísica de la subjetividad. ¿Por qué privilegiar una determinada interpretación y cómo atacar los juicios de valor cuando él mismo los hace desde el binomio de fortaleza y decadencia, debilitamiento e intensidad? No recurre a los términos del bien y del mal como criterios de enjuiciamiento porque rechaza asumir las convenciones sociales, pero los sustituye por conceptos naturalistas y voluntaristas que ejercen la misma función. La fe en la verdad que denuncia es sustituida por la voluntad de poder, aunque asume que no se pueden separar nunca la voluntad y la razón, una herencia de la tradición cristiana desde la cual se enriqueció la propia tradición griega. El problema es que la razón se deje pervertir por una voluntad débil, incapaz de asumir la dureza de la realidad. La esencia del ser es la voluntad de poder, y el placer o displacer se evalúa como crecimiento o no de poder. No hay ninguna interpretación verdadera, pero cada una es un síntoma de crecimiento. La única validez para la propuesta interpretativa que el mismo Nietzsche impone es que su interpretación se impone a las otras, sin que pueda aducir otro requisito legitimador. Además, presupone que un hombre bien constituido es una persona feliz, que se relaciona con las personas y las cosas según el orden que él representa fisiológicamente. Dicho en una fórmula, dice Fichte, su virtud es consecuencia de su felicidad y no al revés. Todo error es consecuencia de una degeneración de los sentidos, de una disgregación de la voluntad. Con esto queda casi definido lo malo. Estas afirmaciones paradójicas de Nietzsche se vuelven contra el mismo Nietzsche, muy distante de ser un hombre feliz y sano. Recurrir a la fisiología para legitimar un proceder es una de las formas de naturalización del sentido y del hombre. Además, el eterno retorno permite afrontar los problemas y dejarse curtir por la vida sin rehuir sus elementos negativos. La vida asume los acontecimientos indefinidamente. En un conocido estudio, Freud analiza el principio de la repetición indefinida como la expresión por antonomasia del instinto de muerte. La patología de la repetición, dice Nietzsche, es característica de la vida orgánica. La meta de toda la vida es la muerte. Es una regresión instintiva que bloquea el dinamismo del desarrollo personal. Un instinto, dice Freud, sería pues una tendencia propia de lo orgánico vivo a la reconstrucción de un estadio anterior. Asumir la vida como es se complementa en el hombre con el deseo de cambiar, con la expectativa de un futuro diferente y mejor. El animal humano se caracteriza por romper el mecanismo regresivo de los instintos y crear un proyecto personal. La propuesta de Nietzsche es una estética de la existencia como aceptación asumida del acontecer indefinido de lo mismo. Pero todo proyecto humano está marcado por la exigencia de superación, no de asumir el curso natural. Otra cosa distinta es que el ansia humana de mejora, que es irrenunciable, se frustre y haya que asumir la repetición de un pasado nunca superado. El horizonte del futuro no puede ser querer repetir 1000 veces la vida tal cual si no se quiere caer en una dinámica patológica. En este contexto, podemos hablar de una recepción selectiva y fragmentaria de Nietzsche en la época contemporánea. Paradójicamente, no es el siglo XIX el siglo del triunfo de Nietzsche, sino el siglo XX. Nietzsche es más coetáneo a cada uno de nosotros que a aquellos que vivieron a finales del siglo XIX. La Ilustración asumió su crítica a la religión, a la razón y al antropocentrismo. Pero esa recepción de Nietzsche en la actualidad es paradójica, porque no es solamente fragmentaria,
sino muchas veces contraproducente con sus propios postulados. La identificación con Nietzsche en la modernidad tardía se basa más en su diagnóstico que en su terapia. Su nihilismo es más especulativo que real, porque tal cual no sirve para la razón práctica y para la vida real. Es un nihilismo teórico que no practican los que lo proclaman, porque aceptar y querer el sinsentido último es incompatible con el dinamismo humano de cambiar el mundo mediante la ciencia, la política y la ética. Un humanismo, si transformar el mundo y luchar contra el mal, sería ilusorio. La resignación ante el devenir se vuelve contra los intentos de criticar el statu quo social existente, porque no habría lugar para proyectos transformadores. El amor fati debilita al ser en nombre del devenir y al pensamiento crítico como instancia de cambio social. Por eso, muchos planteamientos de Nietzsche no han respondido a sus expectativas y han sido asumidos en la época moderna, dándoles una orientación contraria de una forma absoluta a lo que él mismo pretendía. La cultura del consumo ha hecho de la satisfacción inmediata la clave de la alienación del hombre, degradando el futuro a un presente mejorado, marcado por el aumento indefinido de la satisfacción consumista. Es otra visión del eterno retorno de lo mismo, que todo cambie para que nada cambie, como se nos dice en los eslogans publicitarios de la moda, a partir de la multiplicidad de experiencias y cambios que encubren la repetitividad. Siempre nos encontramos con la misma respuesta. La renovación incesante del consumo sintetiza la multiplicidad de novedades con el retorno alienante de lo mismo. Se consuma así la repetición indefinida desde una actualidad desmemoriada, que ya no conoce la historia y se ontologiza un devenir incesante. Un futuro basado en el cambio indefinido lleva también a la satisfacción inmediata que encierra en sí misma la sociedad. La vida no vale nada, pero no porque se sacrifique a un dios o a un ideal superior, sino porque no hay dioses, ni ideales, ni metas que merezcan la pena. La tolerancia es la otra cara de la indiferencia, y la carencia de valores supraindividuales es la que nos lleva a una permisividad, porque no hay nada que sea mejor que su contrario, porque todo está permitido. Desde esta perspectiva, el presentismo de Nietzsche encuentra también una constatación en la época moderna. Nietzsche pretende que el pasado no se convierta en un peso que impida la creatividad del presente. Nietzsche pretende enseñarnos a olvidar el pasado para que no quedemos presos en la trampa de nuestra propia biografía. Pero el olvido es una solución ambigua. Hay que olvidar lo que no se puede superar, en contraposición a la razón anamnética de Walter Benjamin, que relativiza la verdad del presente y también los logros del futuro desde la memoria de la deuda contraída con las generaciones anteriores. El universalismo de Walter Benjamin está enraizado en la perspectiva de las víctimas del pasado, que se opone al triunfalismo de la ciencia y del progreso, y que nos recuerda que siempre estamos con una deuda respecto de las generaciones pasadas y que si olvidamos esa historia volveremos a cometer los mismos errores que han llevado a las víctimas en el pasado y que nos cierran el horizonte del futuro. La estetización de la vida muestra también su ambigüedad a la luz de las denuncias de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal y una moral sin culpa, en la que no hay una dejación de la propia responsabilidad. Se ha impuesto la ley del más fuerte, la voluntad de poder en sociedades darwinistas en las que todos somos competidores. Esta competitividad lleva a la meritocracia y se suple con una multiplicación de ofertas que saturan los sentidos y alienan al hombre. Triunfa así el hombre masa que horrorizaba a Nietzsche, sin que su filosofía aristocrática permita luchar contra esta dinámica histórica. El mayor espacio de libertad y creatividad adquiridos al morir las tradiciones y autoridades del pasado se ha pagado en nuestra actualidad con un escepticismo generalizado que no solo imposibilita la fe en Dios, sino también creer en el hombre y en un futuro para el hombre.
desemboca en los pronunciamientos premonitorios de Malraux. Para destruir a Dios, y después de haberlo destruido, la mente europea destruyó todo lo que podía oponerse al hombre. Una vez conseguido su intento, solo encuentra la muerte. Como bien afirmó también Foucault, la empresa de Nietzsche debe entenderse como el final definitivo de las preguntas sobre el hombre. ¿No se muestra, en efecto, la muerte de Dios como un gesto doblemente asesino que al poner al fin al absoluto al mismo tiempo es el asesino del hombre? Porque el hombre, en su condición finita, no es separable de la infinitud, de la que es tanto la negación como el mensajero. La contrapartida a la indeterminación humana es mantener las preguntas abiertas y evaluar críticamente cada cosmovisión global acerca del hombre. La carencia de respuestas últimas permite el avance con porqués y paraqués siempre renovados que cuestionan todos los códigos culturales y también los religiosos. La crisis de las metafísicas es también la de los sistemas que dan unas respuestas últimas a la pregunta sobre el hombre, el mundo y la razón. Pero el hecho de no poder dar respuestas últimas a los grandes interrogantes existenciales de la vida no implica el sinsentido de las preguntas que mantienen abierto el horizonte del preguntar. Tampoco permiten el salto de un nihilismo que pone en crisis las fundamentaciones al de aquel que afirma que no hay fundamentación. La fragmentariedad y perspectividad de cada verdad tampoco autoriza a cuestionar la verdad en sí misma, y de las experiencias acumuladas de sinsentido no se sigue el sinsentido de la vida. La negación global es una extrapolación, como la afirmación positiva, y el negar presupone una comprensión previa de aquello que se niega. Por eso, el nihilismo absoluto es una forma de plenitud invertida, con un exceso de inteligibilidad, ya que afirma que no hay verdad, ni significación, ni sentido. Si nada tuviera sentido, no podríamos hablar de él ni discernirlo en los acontecimientos. Al evaluar, presuponemos que sabemos lo que es la verdad, lo bueno y lo que tiene significado, y nadie puede escapar a esta referencialidad, a la que estamos obligados, aunque no podamos fundamentarla. Afirmar la nada total es también una pretensión de certeza desde la que hablamos. El nihilismo absoluto es un monismo óntico que presupone un ser unívoco a costa de la diferencia ontológica y que presupone un conocimiento de la realidad última. Desde la negación de que si no hay más que la nada y esta no es algo, se absorben las experiencias positivas, se nihilizan sin justificarlas y se abre una perspectiva que hace imposible las experiencias positivas de sentido. Nietzsche pronosticó el vacío de sentido rechazando el ingenuo optimismo del progreso científico decimonónico. Ha triunfado en el siglo XX con su anuncio de la muerte de Dios. Y aquí es donde Nietzsche ha aportado elementos fundamentales que obligan hoy a un replanteamiento en las propias religiones de su hermenéutica del mundo, del hombre y del sentido de la vida. Las pretensiones religiosas son interpretaciones e inevitablemente extrapolaciones, en cuanto pretenden ser universales y abarcar a todo: Dios, mundo y último. Las respuestas últimas de las religiones son construcciones basadas en una experiencia contingente y histórica. La pretensión del conocimiento divino remite al mito religioso del árbol del bien y del mal, que generaría la inteligibilidad absoluta. Afirmar una única perspectiva es un pecado original que genera violencia y discordia, porque el que tiene conocimiento absoluto pretende imponerlo a los otros. De ahí el valor de Nietzsche para tomar conciencia del carácter hermenéutico de la cosmovisión de la vida que se ofrece, renunciando a pretensiones fundamentalistas de absoluto. También avisa de las patologías de una concepción moral de la vida y de los peligros de las trascendencias. Pero el núcleo mesiánico y la memoria pasionis del cristianismo, captadas por Walter Benjamin, se oponen al nihilismo mítico del eterno retorno de lo mismo, que vincula la inmanencia histórica
y el ideal del superhombre, tanto como a la exaltación absolutista del progreso. Esta es una aportación constitutiva en una era nihilista que promete renovados instantes de plenitud vivencial en nombre del progreso. Hegel afirma que lo primero de la filosofía es conocer la nada absoluta, el abismo de la nada en el que se hunde todo ser y el que se ha aludido hoy desde la perspectiva de Nishitani. Esto es, dice el mismo Hegel, lo que afirma el cristianismo con la muerte de Dios, el Viernes Santo especulativo del pensamiento occidental. Pero no se trata de eliminar la alteridad referencial divina en la línea de Hegel, ni de renunciar al deseo de Dios en el que se enmarca la pregunta y la búsqueda en la línea de Nietzsche, sino de asumir, por el contrario, el carácter interpretativo, cuestionable y fragmentario de esta dinámica, de la que deriva una hermenéutica del hombre y una cosmovisión de la vida. La religión, en una época nihilista, debe asumir la radicalidad de las preguntas y la fragilidad de las respuestas. En cuanto a interpretación del mundo, se basa en convicciones razonadas, pero nunca demostradas, compatibles con preguntas sin respuestas, dudas e interrogantes. Hay que superar la fe del carbonero y el fideísmo existencial de Kierkegaard y de Pascal, porque hay que dar razones sobre la propia concepción del mundo y del hombre. Pero el sentido no se consigue voluntarísticamente. Tiene un carácter de donación y de interpelación. Toda comprensión de la vida vive esta infundamentación, porque las verdades más importantes para la existencia humana no son demostrables, como observó Wittgenstein. Este es el marco para una religión que pase por la crítica ilustrada para contribuir a las preguntas y búsquedas de sentido del hombre en las modernas sociedades occidentales. Nietzsche sirve para criticar las ilusiones de la razón, de la cultura y de la religión, pero no para identificarse con su terapia, marcada también por ilusiones que el devenir histórico ha mostrado, no solo como ambiguas, sino también como falaces. Ha contribuido decisivamente al horizonte del nihilismo que caracteriza a nuestra época, pero no es capaz de ofrecer un proyecto humano que contribuya a superarlo de una manera eficiente. Hay que pasar por Nietzsche, también por Marx y por Freud, los otros grandes maestros de la sospecha. Y ahí es donde hay que enclavar la pregunta de Nietzsche a las religiones y la necesidad de un replanteamiento de las religiones en la época actual. La apelación religiosa a un Dios ausente no solamente sirve para creer en un más allá desde el cual se puede encontrar un sentido a la carencia de sentido de la vida actual, sino que sobre todo nos ofrece un camino para transformar éticamente el mundo, oponiéndose al devenir, a la indiferencia y a la ausencia de sentido de la vida desde una construcción de sentido que en la tradición judeocristiana se circunscribe a lo que se llama el proyecto del reino de Dios. El problema de la religión no es el más allá, sino el más acá. ¿Qué tipo de persona genera? ¿Cómo humaniza al animal? ¿Qué proyecto establece? ¿Desde qué valores establece dimensiones que pueden dar un sentido a la vida humana? ¿Hasta qué punto puede ofrecer su propia cosmovisión de la vida como un proyecto razonable, convincente y libremente asumido que sea capaz de escapar de las patologías de la religión y que al mismo tiempo no caiga en la indiferencia a la pregunta de sentido y al ansia de felicidad que tiene el ser humano? Muchas gracias.